Isaías capítulo 24. He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. La tierra será, dice, vacía y desnuda. Va a ser trastornada, va a ser saqueada, va a ser destruida. No habla que el planeta Tierra va a ser destruido, sino que la Tierra. No habla del planeta, habla la Tierra. Habla del lugar donde viven los pobladores del mundo, los seres humanos. Y aquí dice que esto va a suceder al pueblo como al sacerdote. ¿Qué significa? Le va a suceder a las personas no creyentes como también a los creyentes. Los que tienen la ley de Dios en su mano y no la cumplen. Los que predican la palabra de Dios, pero viven de una forma como que si Dios no existiera. Los que tienen la palabra de Dios, los que se les ha confiado la palabra de Dios, pero no guardan ni obedecen lo que Jesús dijo. Al pueblo del mundo y a los sacerdotes, a los que tienen el encargo de enseñar la ley, pero su corazón se ha desviado de la ley de Dios porque sirven otros intereses y no el reino de los cielos. Los santos, los fieles, los que guardan el testimonio del Espíritu Santo y la fe en Jesús, estos serán guardados en el día de la ira y en el día de la calamidad que vendrá sobre toda la faz de la tierra. Pero ya comenzaron los días de la calamidad y ya comenzaron los días del desastre en toda la tierra. Tenemos inundaciones como nunca antes se vieron en toda la faz de la tierra. En cada provincia, en cada estado, en cada pueblo, en cada nación, en cada ciudad, hay inundaciones que destruyen ciudades completas. Hay terremotos también. Terremotos devastadores. Están sucediendo cosas que ya Jesús lo había anticipado como señales que evidencian el fin, y los dolores de parto que Jesús dijo que iban a venir a la humanidad ya están entre nosotros. Y la tribulación, de la cual la Biblia describe, ya comenzó sobre la tierra. Estos son los dolores de parto que Jesús anunció y los principios de tribulación que ya nosotros estamos viendo. El Apocalipsis, por así decir, los sellos que habla el Apocalipsis comenzaron a abrirse uno a uno delante de nuestros ojos y todavía nosotros como creyentes en Cristo permanecemos en la tierra. Cuando muchos dirigentes de la iglesia decían que nosotros no íbamos a pasar ni siquiera un minuto de tribulación en la tierra, estos se han equivocado por razón de que no oyeron al Espíritu Santo y no pusieron el corazón y el sentido en la palabra de Dios y no buscaron realmente lo que Dios quería que buscaran, porque Dios nos dio el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y yo soy una de las personas que me mantengo firme en lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen los hombres, no lo que piensan los hombres. La palabra de Dios, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, dijo que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, eso significa el arrebatamiento. Cuando Cristo venga y nosotros nos vamos a reunir con Él, el arrebatamiento no va a ocurrir, o sea que el arrebatamiento no va a ocurrir sin que primero venga la apostasía y luego se manifieste el anticristo. El arrebatamiento viene después de la manifestación del anticristo. Llevo 31 años de creyente en la iglesia y en estos 31 años de creyente en la iglesia he estado escuchando que la iglesia no va a ver al anticristo en la tierra, sino que antes va a ser arrebatada
Esto es una mentira, un fraude y un engaño, porque los creyentes de esta generación veremos al anticristo manifestado en público gobernando las naciones, y luego de aquella manifestación del anticristo vendrá el Señor a llevar a su pueblo, a su iglesia. Pero ¿cuándo? ¿De qué manera? ¿Y en qué forma? Yo no lo sé. ¿Habrá un arrebatamiento? Sí. ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿Cómo será? No lo sé. Porque tengo que hablar la verdad. Y tengo que enseñar lo que Dios me enseña. Más de lo que Dios me enseña no puedo enseñar. Más de lo que Dios me revela no puedo dar a entender, ni conocer, ni hablar, ni predicar. Porque la palabra de Dios se predica por revelación del Espíritu Santo, no por raciocinio. Los hombres, muchos, no todos, sino que muchos han predicado la palabra de Dios usando el raciocinio humano, y esto es un pecado muy grave delante de Dios, porque la palabra de Dios no se razona ni se interpreta bajo razonamientos humanos o cuestiones de hombres o pensamientos humanos, sino que la palabra de Dios se entiende y se comprende por revelación del Espíritu Santo. La palabra de Dios está escrita. Hay cosas que todavía no nos ha sido revelada. No podemos hablar lo que no ha sido revelado, pero lo que hasta aquí ha sido revelado sí podemos hablar. Pero los hombres, muchos sacerdotes que dice la Biblia, sacerdotes se refiere a los que tienen el sacerdocio, se refiere a los que están ministrando los días domingo en la casa de Dios, en las iglesias. Cuidado, varón de Dios, mujer de Dios, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que enseñas, cuidado con lo que declaras. Porque si tú lo que enseñas, lo que hablas y lo que declaras no está escrito en la Biblia, esto servirá como testimonio para tu condenación, porque no has enseñado con rectitud la palabra de Dios. Y esta palabra es para pastores, obreros, ministros, obreros de la iglesia, y para todo aquel que quiera abrir el corazón y recibirla. Estamos entrando en la etapa de tribulación, a un pequeño paso de la gran tribulación. Fines de marzo del 2025 este video fue hecho. Y la tribulación o la gran tribulación comenzará cuando Jesús declaró esta palabra. Y serán entregados a tribulación, dijo en Mateo capítulo 24. Y cuando habla de los sellos, cuando abre, creo que es el quinto sello, habría que leer la Biblia, cuando dice que se abre, creo que es el quinto sello, y dice que Juan, el apóstol, ve bajo el altar las almas de los decapitados por causa del testimonio y de la palabra de Dios. Va a haber una persecución contra los hijos de Dios, contra los creyentes. Cuando comience la persecución contra los creyentes a nivel mundial, comenzará la gran tribulación. Esto está escrito. Vamos a ver si es Apocalipsis, si es el quinto sello, porque no recuerdo todo de memoria. Cuando abrió el quinto sello, sí, esto es Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Con la apertura del quinto sello, viene la gran tribulación. Y usted preguntará, ¿en qué sello estamos? Son 7 sellos que Jesús abre en los cielos. El primer sello es el caballo blanco, que significa el anticristo. Ese sello ya fue abierto, porque las 10 confederaciones, o los 10 cuernos que habla Daniel, el libro del profeta Daniel, que también Apocalipsis habla de los 10 cuernos, son las 10 confederaciones que ya tienen programada la Agenda 2030. ¿Quiénes son estas 10 confederaciones o 10 cuernos? Lo digo bajito para que nadie se ofenda. Las 10 confederaciones o los 10 cuernos que habla capítulo a Daniel, el profeta Daniel, no recuerdo el capítulo, y el libro de Apocalipsis, los 10 cuernos, es la ONU con sus 10 representantes activos en la ONU. Y dice que de estos 10,
se levanta uno de en medio, un cuerno pequeño. 10 cuernos, pero que dice que se levanta un cuerno pequeño de en medio. Cuidado, este es el anticristo. Ya está. Las 10 confederaciones, ya está. Porque dice el libro de Daniel que de aquellos 10 cuernos o 10 reyes se levantará uno. O sea, está en medio de los 10, pero está escondido. O sea, ya está activo o ya se abrió el primer sello. El segundo sello dice que es quitar el poder de la paz de la tierra. ¿Qué significa? La guerra. La guerra ya está en la tierra. Ya hay en Medio Oriente y el sur de Oriente hay guerras encarnizadas. En Centroamérica hay guerras encarnizadas, guerrillas, o sea, guerrilleros que se levantan contra estados y gobiernos. La guerra está latente. Tercer sello dice, el hambre, representa el hambre. Va a haber escasez de alimentos. Esto está a punto de abrirse el tercer sello. El cuarto sello, la mortandad que viene sobre toda la tierra. Nosotros estamos a punto de que el tercer sello se abra. Luego viene el cuarto y con el quinto viene la gran tribulación. ¿Cuánto falta para la gran tribulación? Muy poco tiempo. Pero la iglesia estará presente en la etapa final y estará presente en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia, para que la iglesia cobre aliento, ánimo y le sea quitado el velo a muchos que dicen predicar el evangelio, pero lo predican de una manera no correcta delante de Dios. Y es necesario para que nosotros seamos testigos del poder de Dios y veamos el cumplimiento del libro de Apocalipsis, porque para eso se escribió Apocalipsis, para que los creyentes de la etapa final de la era de este tiempo contemplemos y veamos que Dios es fiel y verdadero. Y cuando Apocalipsis nos revela que Dios nos da la victoria sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el anticristo, sobre el falso profeta, Dios nos da la victoria sobre todos ellos. Y vamos a ser testigos de estas cosas, porque Dios no miente, Dios no se equivoca, Dios habla verdad, cuyas palabras son verdad. Los hombres nos equivocamos, los hombres transgredimos las leyes de Dios, los hombres pensamos cosas diferentes a lo que Dios establece, porque el Señor dice en su palabra, mis pensamientos están por encima de vuestros pensamientos y mis caminos están por encima de vuestros caminos. Volvamos al Espíritu Santo. Volvamos a caminar con el Espíritu Santo. Volvamos a ser llenos del Espíritu Santo. Basta de tanta teología y doctrina y cuestionamiento de hombres y busquemos al Espíritu Santo y no dejemos de consultar con la Biblia, la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios de día y de noche y buscar al Espíritu Santo hasta que nuestro corazón sea quebrantado delante de Él y lágrimas puedan fluir en nuestros ojos y podamos pedir perdón a nuestro Dios y al Espíritu Santo al cual nosotros hemos ofendido porque hemos cerrado el oído para no escuchar las advertencias, amonestaciones y correcciones del Espíritu Santo, porque Jesús envió el Espíritu Santo no solamente para recibir dones y ministerios, sino para oír su voz y guiarse por Él, por el Espíritu Santo. Jesús envió al Espíritu Santo. El que no obedece al Espíritu Santo no obedece a Jesús, y el que no obedece a Jesús no obedece al Padre que le envió. Escuchen, entiendan y comprendan que el Espíritu Santo es nuestra única luz, nuestra única guía, nuestra única fortaleza, nuestro único sostén en esta generación. Y Él nos aporta su palabra, la Biblia. Tú tienes que leer la Biblia, no solamente los domingos cuando vas a la iglesia, en tu casa, todos los días de tu vida. Tienes que comer de este libro, tienes que alimentarte de este libro, de día y de noche, consultar con la palabra de Dios, leer las santas escrituras y el Espíritu Santo te traerá revelación y conocimiento de su palabra para que no seas extraviado, para que no te pierdas, para que no seas condenado, para que nadie te engañe, porque aquellos que te engañan te llevarán por camino incorrecto y el fin de ese camino es la muerte eterna. Por tanto, yo te digo, hoy busca
al Espíritu Santo, consulta con su palabra. Esta palabra es de Dios.